Buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, les traemos la parte 4 de la creepypasta de Minecraft Java. Ya sin más rodeos, empecemos. Hola. Mi nombre no es necesario que se lo sepan, pero para los curiosos, me llamo Harvey Sandoval, resido actualmente en Nuevo México. Aún sigo pensando en algo, ¿qué carajos acabo de hacer? Esa cosa se ha soltado de alguna forma, pero no sé cómo acabar con él. Me quito todo lo que más quería, mi hermano mayor, mi abuelo, mis seres queridos, todo. Pero empezaré desde cero. Hace unos meses atrás, recibí un USB en la casa de mi abuelo, vi que decía de Jake, para Harvey, no sé qué carajos quería el tipo, pero decidí tomarlo y entrar a la casa de mi abuelo, y como siempre, mi abuelo estaba viendo televisión, y a mi hermano mayor, supuse que estaba en su cuarto, decidí irme a mi cuarto, y descansar después de una tarde larga de clases. Pero al despertar escuché el sonido de mi computador, y vi la memoria conectada a mi computador. Primero pensé que mi hermano mayor, conociéndolo muy bien por ser bastante molesto y por sus bromas pesadas, pensé que esta era una de esas, y decidí ir inmediatamente a su cuarto. Muy enojado golpeé la mesa diciéndole, «Fuiste tú, ¿verdad?». Él me contestó lo siguiente: ¿De qué hablas? ¿Hacer qué? Ahí, supuse que se estaba haciendo el tonto conmigo y decidí recriminarle lo siguiente: «Agarraste la maldita memoria USB. Tú la conectaste sin permiso, ¿verdad?». ¿La memoria USB? Ah, creo que ya sé a qué te refieres. No, esta vez no te toqué nada, pero sí pude ver una sombra que tocaba la USB, y te la incrustó. Primero, pensé que me gastaba una broma, hasta escuché un sonido extraño en el cuarto, y fue más o menos así. Y entonces, escuché lo que me dijo mi hermano mayor. Te lo dije, no sé qué rayos era, solo vi una sombra, no sé quién es, tal vez quiere que veas algo. Supuse que no quedaba de otra, me metí de lleno a mi computador y, Dios mío, ahora entiendo todo. Había varias carpetas, pero había dos importantes para mí. Una era, pruebas, y la otra, Sega Genesis, Sonic el Erizo, aunque esa última estaba rayada, y simplemente ponía algo junto, llamado T. Decidí ver primero las pruebas, y vi toda la información importante, tanto un tipo de mod de Minecraft y el link de la página, así como el audio que grabó mi amigo Jake. Me sorprendió que me pidió perdón. ¿Por qué? Me pregunté eso, mientras veía más de cerca la prueba, y cuando busqué en el link del mod, vaya sorpresa. Estaba caído. Entonces decidí irme con la carpeta de Sega Genesis, Sonic el Erizo, o mejor dicho, simplemente T. Cuando la abrí, lo primero que vi fue lo siguiente: una imagen borrosa con un logo que no parecía decir nada, y el otro parecía ser un tipo de archivo extraño, y era un tipo de aplicación llamado Glawicole de Human, pero todo estaba mal escrito, y parecía tener algunas letras, que parecían formar otra palabra, que era Sonic el Erizo. Intenté ponerle ese último, pero no cambiaba nada, y al final, decidí ponerle el nombre original, Glawicole de Human, y parece que funcionó, aunque el logo mostraba un tipo de anillo, que era tomado a la fuerza. Y al ver y darle clic, simplemente parecía otra copia pirata de Sonic, y entonces recordé algo. Mi abuelo me había contado algo, un cartucho perdido de Sega Genesis, así que decidí bajar, y preguntarle algo a mi abuelo diciéndole lo siguiente: «Abuelo, ¿qué clase de cartucho perdido tiene la Genesis?». Qué curioso que hayas preguntado. Pues sí, hay un cartucho perdido de Genesis. ¿Qué quieres saber exactamente de eso? Bien, quiero saber algo exactamente del cartucho perdido de Genesis. ¿Qué rayos era originalmente de Genesis? Pero sobre todo, ¿acaso había una idea diferente para la consola aquí en América? Bueno, si había una idea original aquí en América, mi padre, es decir, tu bisabuelo, trabajaba en Sega América, y cuando les vino la idea de intentar traer al X-Kid en América, no parecía ninguno de los de Sega América convencidos, hasta que recordaron algo. Recordaban que un trabajador había dibujado algo, y cuando volvieron a ver el dibujo, pudieron ver una clase de sujeto musculoso, así como una apariencia para ellos extraña. Entonces recordaron su nombre, el nombre era Glawicole. Entonces, se les ocurrió la idea de adaptar un juego exclusivamente de él, o mejor dicho, tenían toda una trilogía, claro, con un cartucho extra. Se les ordenó al equipo de diseño que hicieran de ese dibujo un diseño mejorado, y entonces surgió la idea de ese sujeto musculoso, con una chamarra blanca con bordes azules a sus hombros, y
y un Pants azul marino, y eso fue antes de que Sega Japón diera la indicación de traer a Sonic aquí. Tenían todo bien planeado, y todo se fue al caño gracias a la llegada de Sonic aquí, aunque se pudo sacarse 3 juegos de ese personaje, junto al cartucho extra. Incluso en algunas versiones viejas de la Sega Genesis, venían con la trilogía completa, y el cartucho extra. ¿Para qué quieres saber de Tlahuicole? Si es para tocar ese cartucho que tengo en la Genesis, ya te digo que no lo tocaras, por nada del mundo. Bueno, solo quería saber eso. La verdad no quise decirle que tenía un tipo de hack room en mi computador de Tlahuicole. Decidí volver a mi cuarto, pero entonces vi algo extraño. En la pantalla principal de mi escritorio estaba una aplicación, Minecraft, cosa que yo no tenía instalada, pero, debido a mi curiosidad, decidí darle clic, y cuando le di a una partida de un solo jugador, vi algo extraño. Al parecer ya había un mundo creado, pero también, cuando le di clic a ese mundo, parece que me había llevado a donde había quedado alguien, y entonces, recordé que era lo mismo que narró mi amigo. Parece que no mentía, y entonces vi lo que pasaba. Parece que tenía una barra de miedo, y lo que parecía ser un hacha de calavera. Entonces, escuché esa risa. Entonces, supuse que esa cosa me había encontrado. Decidí hacer un tipo de estrategia. A diferencia de mi amigo Jake, decidí alejarme de ahí, no sin antes, claro, llevarme las cosas, y empezar a armarme hasta los dientes, para vencer a esa cosa. Vaya que este mod es de los más difíciles que creí, sobre todo porque los mobs hostiles tenían más vida, cosa que me sacó de onda, pero aún así, si tenía que enfrentarlo, sería lo más fuerte y poderoso posible. En unos instantes, cuando había conseguido algo de obsidiana, y estaba preparado para ir al Nether, pero entonces, vi que mi barra de miedo estaba al límite, y escuché otra vez su maldita risa. Decidido, lo ataqué, pero simplemente no le hizo ni cosquillas, o bueno, solo le hice con 30 puntos de daño, pero eso pudo alejarlo, o por lo menos, eso creía. De todos modos, no me iba a dejarme, y lo iba a derrotarlo cueste lo que cueste. Lo que me importa era que esa cosa sea vencida, de una vez por todas, pero sobre todo, que todas las personas que hayan sido atormentadas en este mod, por fin, puedan descansar en paz. Cuando había viajado al Nether, y había obtenido lo necesario, decidí por última ocasión ver mi barra de miedo, y al parecer estaba muy baja, y decidí volver a donde estaba originalmente, y entonces escuché su risa. En eso inmediatamente lo ataqué. Sin duda, fue el más complicado de atacar, ya que al recibir un ataque fuerte de él, me dejó a 2 corazones, sintiendo yo mismo el dolor, como si me hubieran rasguñado. En eso, inmediatamente decidí atacarlo con todas las armas que tenía, para que agonizara de dolor, y sintiera lo mismo que yo, pero, entonces, desapareció, y decidí inmediatamente, encantar mis armas, que no lo dije, pero son las armas más extrañas pero más fuertes de todo el mod. Después de darles encantamientos algo rotos, sabía que tarde o temprano me encontraría, y decidí prepararme a enfrentarlo, pero, sin darme cuenta, caí en una trampa, y entonces, escuché un sonido de un combate. Más o menos era así, parecía como una canción de combate de jefe. Entonces vi lo que ponía en la parte de arriba diciendo The Man, o el hombre, y vi que en la pantalla decía Jefe final, destrúyelo. Y entonces, empezó uno de los combates más complicados, para mí, porque cada vez que lo atacaba, de alguna forma u otra resistía el ataque, y entonces, decidí atacarlo con el hacha de calavera, dándole muchos daños críticos, así como dejarlo dañando en lava, para que se quedara más tiempo. Quería que sufriera lo que yo sufrí, pero, cuando creí que lo había derrotado, desapareció nuevamente. Algo no cuadraba, y entonces, vi que un tipo de escaleras aparecieron, y decidí subir, y entonces, lo vi, estaba vivo. Al parecer esa cosa tenía 5 fases, y solo vencí su primera fase. Dios, la fase 2 era un infierno. Cada vez que le daba críticos, este de al
alguna forma me golpeaba tan fuerte que sentía los rasguños en mi espalda. Decidí hacerlo agonizar con tantos daños críticos, hasta que decidí usar la técnica del giro de 360 grados, y funcionó, porque su segunda fase ya estaba al límite, y decidí bañarlo en lava, y cuando volvió a desaparecer, vi que había una puerta, y decidí abrirla entrando en ella, y encontré su tercera fase. Maldita sea, este tipo ahora la puso complicada, porque no podía acercarme a él, por el vacío que había entre él y yo, y la única forma era que con una clase de dispensador, le disparara las bolas de fuego hacia él, y claro, evitar cada ataque de él. Sabía bien un poco su patrón, y le daba a los botones para disparar las bolas de fuego hacia él, y cuando estaba a pocas de ganar, desaparece. Esto me empezaba a molestarme, pero, no había de otra forma más que seguir destruyendo sus malditas 5 fases, siendo la penúltima fase que fue para mí, la más jodida de todas. Cuando bajé por unas escaleras, vi su fase un poco gigante, pero de todas formas, decidí enfrentarlo sin importar que tan difícil sea, y logré vencerlo, pero volvió a hacer lo mismo, y cuando vi que había una puerta esta vez hacia adelante, decidí entrar y vi lo que me aparecía la pantalla, fase final, Glauicole, acábalo. Y este fue sin duda lo más difícil, no solo porque podía aguantar el fuego, sino también, el muy ingrato me decidió quemar al personaje, y me hizo sentir como se me quemaba entera la piel. Quería hacerlo agonizar hasta que se muriera, y al verlo ya débil, decidí darle su golpe, pero entonces, ocurrió algo, la pantalla se trababa y decía, gracias. Y entonces, me di cuenta de algo, a ese ingrato lo había soltado sin querer, y aunque lo haya matado, lo que hice fue soltarlo, en vez de acabarlo, y mi computador puso la famosa pantalla azul, y decidí ir abajo, escuchando su risa. En eso, decidí ir con mi abuelo, encontrándolo en el suelo casi que agonizante, antes de oírlo decir algo. No sé qué carajos has hecho, pero, será mejor que te vayas, llévate a tu hermano mayor lejos de aquí, esa cosa se tiene que mantener aquí, pero sobre todo, esta consola de la Sega Genesis, se quedará aquí hasta el final. Al oír su risa, inmediatamente decidí ir por mi hermano mayor, pero, él estaba en la cama, con espuma en la boca, parece que le dio un tipo de convulsión o algo, y cuando lo toqué estaba frío. Me llevé todas mis cosas, así como los recuerdos de mi abuelo y hermano mayor. Actualmente todo lo estoy escribiendo, porque tengo planeado que esa cosa no me encuentre, pero también buscar algún remedio, y acabar con este reinado del terror. Solo espero que esta pesadilla acabe pronto. Bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Si ya sé, no debo subirlo y menos en febrero, pero ya saben, queremos estar al día con nuestro creepypasta. Posiblemente su parte final saldrá entre marzo o abril, tendría que ver bien, porque aún tengo que hacer algunos proyectos. En fin, nos vemos, se les despide su Sonic morado favorito, adiós. Here we go.